Es un honor para mí estar aquí hoy acompañándolos y acompañándolas en saldar una de las deudas de la democracia con los derechos de las mujeres. Mi presentación se divide en 4 partes. Lo primero que voy a hacer es describir el derecho comparado y el uso del derecho penal para regular el aborto. Después voy a describir el estado de la legislación argentina. En tercer lugar, identificar lo que para mí es la pregunta clave que encaran en este debate. Y después voy a presentarles algunos datos jurídicos para ese trabajo. Como saben, las regulaciones del derecho comparado en algunos casos han eliminado totalmente el recurso al derecho penal y en otros casos modulan el uso del derecho penal para regular el aborto. Entre quienes eliminaron totalmente el derecho penal se encuentran los que recurren a algún tipo de regulación, como Holanda, no penal, y los que no usan ningún tipo de regulación para regular el aborto, como China. Entre quienes usan el derecho penal, tenemos los países que penalizan totalmente el aborto, como El Salvador, los países que penalizan el aborto por 9 meses y establecen un sistema de causales en los cuales el aborto es legal, como es el caso de Argentina o recientemente el caso de Chile. Y por otra parte, tenemos los países que prevén el aborto a demanda en las etapas iniciales del embarazo y luego utilizan el derecho penal más adelante con un sistema de causales en las que también el aborto es legal. La regulación actual de la Argentina. En el caso nuestro, el Código Penal penaliza el aborto durante 9 meses, pero establece una serie de circunstancias en las cuales el aborto es legal. Estas circunstancias incluyen el peligro para la vida de la mujer, el peligro para su salud y el caso de violación. En el 2012, la Corte Suprema Argentina, en el conocido caso Fall, estableció que este modelo de indicaciones, en particular sobre la causal salud, pero en la conclusión es sobre todo el modelo de indicaciones, es un modelo constitucional y convencional. Es decir, que es un modelo de regulación compatible con la Constitución y los tratados de derechos humanos que la integran. ¿Qué es lo que está en juego en el debate que inician hoy, que es un debate histórico que, como decía, tiene la responsabilidad de saldar la deuda de tantos años de democracia sin poder considerar este tema seriamente en el Congreso? Básicamente lo que enfrentamos hoy es una pregunta acotada. En la Argentina el aborto es legal en un conjunto de circunstancias. La pregunta que enfrentan es si vamos a seguir utilizando el derecho penal para restringir los derechos de las mujeres a su libertad, a su autonomía y a sus decisiones reproductivas. La parte sustancial legal de esa pregunta que también enfrentan es si seguir usando el derecho penal es un mandato de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Yo anticipo que estoy segura de que van a arribar a la conclusión a la que han arribado las mejores legislaciones de las democracias avanzadas que han modernizado sus regulaciones en los últimos 50 años, eliminando o restringiendo el uso del derecho penal de acuerdo a los mandatos de sus constituciones que protegen tanto la vida de las personas nacidas como también la vida en etapa gestacional. Algunos datos jurídicos. En primer lugar, aquí no pueden ver bien el mapa, pero este es una cuestión visual de la diapositiva. Las legislaciones del planeta en los últimos 50 años han modernizado el uso de la regulación penal para garantizar el acceso de las mujeres al aborto. Si pudieran ver este mapa completo, cosa que pueden hacer en cualquier momento en Internet, verían que las legislaciones que han avanzado hacia la legalización del aborto coinciden con los países de más desarrollo social y económico del planeta, los países que viven en democracias constitucionales con más desarrollo institucional también. Si miramos los desarrollos de la legislación latinoamericana, vemos también un avance hacia la modernización y la restricción del uso del derecho penal. En este cuadro pueden ver los últimos 40 años de reformas de la legislación latinoamericana y en los países que van hacia el amarillo y el verde ven el progreso hacia la garantía de indicaciones accesibles para el aborto, allí donde estaban escritas como en la Argentina, pero no eran accesibles, y además en la reducción del uso del derecho penal, como han hecho en la Ciudad de México y nuestro país vecino Uruguay recientemente. Es decir que lo que enfrentan es la pregunta sobre si entrar al primer mundo en términos del marco jurídico con el que se regula el aborto. Una decisión que tiene que ver con modernizar nuestras interpretaciones de la Constitución y los derechos previstos en ella y los tratados de derechos humanos, que en nuestro caso son parte del bloque de constitucionalidad. Los datos jurídicos que en segundo lugar les quiero presentar revelan que en la Argentina en realidad nunca estuvimos convencidos de usar el derecho penal y la política criminal para desincentivar el aborto. A tal punto que, sabiendo que es altamente ineficaz,
tenemos las estadísticas que revelan que los abortos, las estimaciones de abortos clandestinos son altas en el trabajo de Pantélides y Mario. Lo que sabemos es que entonces esa norma penal es altamente incapaz de disuadir a las mujeres y nunca nos propusimos ir a perseguirlas, investigarlas y eventualmente ponerlas en la cárcel. Con lo cual, el primer punto es que como comunidad nunca nos tomamos en serio la persecución penal de las mujeres que abortan, que sabíamos altamente ineficaz a lo largo de la historia. Un dato adicional. Cuando ejercimos la persecución penal, en los pocos casos que la ejercimos, la usamos marginalmente. Estos datos fueron provistos por el Ministerio de Justicia de la Nación y revelan que entre 1990 y el 2009 solo hubo 447 condenas en total por el delito de aborto. Los datos desagregados por los condenados muestran que entre el 2002 y el 2008 solo 22 mujeres en todo el país fueron condenadas, no sabemos siquiera si cumplieron esas condenas, 59 empíricas y otras, ese es el vocabulario de la clasificación del Ministerio, fueron condenadas y ni un solo médico en la historia de esa década fue sancionado por un aborto ilegal. Estos datos son para la ciudad de Buenos Aires, producidos por la Asociación por los Derechos Civiles en el 2013. Entre el 2006 y el 2012, según el Ministerio de Justicia de la Nación, hubo 445 denuncias o causas iniciadas por el delito de aborto, solo 14 fueron elevadas a juicio y solo 2 reflejaron condenas. Más ejemplos de cómo le queda un minuto, licenciada. No hemos tomado en serio el deseo de criminalizar a las mujeres. Para terminar, lo último que diría es que tampoco nos hemos tomado en serio garantizar el acceso a las indicaciones de aborto en los casos en los que es legal. Ni antes del caso Fall ni hasta nuestros días, todas las mujeres argentinas violadas o cuya vida o salud está en riesgo pueden acceder a abortos legales en los sistemas públicos y privados de salud a los que tienen derecho. Es por eso que está claro que la penalización ha sido ineficaz, no ha disuadido a las mujeres, no las hemos castigado y no tenemos intención de castigarlas, pero además tampoco hemos garantizado el acceso a los abortos que son legales. Gracias.